especial con el Centro de Autismo del Estado de Sinaloa, tienen a bien ustedes presentar esta plática, esta conferencia con la psicoterapeuta, la licenciada en Psicología y Sexología, Elizabeth Sánchez Castro. La presento ante ustedes y cedo el uso de la voz a la licenciada. Nosotros, el equipo de supervisión, la acompañaremos desde el público. Adelante, licenciada. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a ser parte pues, de este bonito evento. Y segundo, pues agradezco también el interés y el hecho de que ustedes se den la oportunidad de estar en un foro como este para atender temas pues tan importantes y tan, de alguna manera, elementales para cubrir las necesidades de una forma integral de nuestros jóvenes y de nuestras niñas y niños. Yo orgullosamente pues estoy adscrita al Centro de Autismo, soy psicoterapeuta, soy sexóloga. En este caso, el día de hoy pues traigo una conferencia, gracias, una conferencia en donde trato de abordar un tema que es la sexualidad, pero con puntos específicos que fue los que me solicitaron y que ya iremos desarrollando para hacerlo de alguna manera más clara, más fluida. Lo que hice fue elaborar preguntas. Esas preguntas que yo hice pues son las preguntas que más me hacen, sobre todo los padres de familia, en algunos casos pues también los maestros, con la intención de poder ir dando respuestas a esas interrogantes. Entonces, pues iniciamos. Primero que nada, cuando escuchamos la palabra sexualidad, la mayoría de las personas tendemos como a conectarnos con cuestiones relacionadas a lo que es el erotismo, a las relaciones sexuales, a la masturbación y detalles de ese tipo. Sin embargo, dejamos de tomar en cuenta o de visibilizar que la sexualidad pues se define como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda nuestra vida. Somos seres sexuados y la sexualidad abarca sexo, identidad, papeles o roles de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción y orientación sexual. Esta definición nos la da la Organización Mundial de la Salud. A veces los papás, las mamás creen que hacer educación en temas de sexualidad con sus hijos y con sus hijas inicia a partir de la etapa de la adolescencia, a partir de los cambios que empiezan a ser muy evidentes porque son cambios físicos que se dan en la pubertad. Quiero decirles que trabajamos con temas de sexualidad sin darnos cuenta desde siempre con nuestros hijos, en la manera en cómo nos comportamos, en la manera en cómo nos vestimos, en la manera en cómo interactuamos con ellos, con las personas que nos rodean, en la manera en cómo vamos educando, en cómo vamos creando roles de género. Es que ella es mujer, entonces a mi hija le estoy enseñando a que aprenda a lavar la loza o que le haga el desayuno a su hermano porque él es hombre, etcétera, etcétera. Entonces siempre estamos atendiendo temas relacionados a la sexualidad, queriendo o no queriendo, siendo conscientes de esto o siendo no conscientes de esto. Para hablarles, en este caso, como sé que la mayoría de ustedes son papás de hijos e hijas adolescentes y que muy probablemente las dudas que ustedes tienen o los temas de mayor importancia o interés en este momento son relacionadas a prácticas, por ejemplo, de autoestimulación, a prácticas de erotismo, a ese tipo de cosas, no pudiera empezar yo a trabajar este tema partiendo desde ese punto, sin antes tocar cosas que son básicas, fundamentos, cosas elementales que implica saber, hablar o educar sobre sexualidad. ¿Cómo se expresa o cómo se experimenta la sexualidad?
La sexualidad la expresamos, la experimentamos y la vivimos a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitudes, de valores morales, de comportamientos, de prácticas, de roles y de relaciones. ¿Qué factores influyen en la sexualidad? La sexualidad es algo integral y parte fundamental del ser humano. Por lo tanto, influyen factores biológicos, influyen factores psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, factores étnicos, factores históricos, factores espirituales y, por supuesto, factores familiares. Las dinámicas familiares vienen y forman una parte importante en todo lo que es el desarrollo de la sexualidad en las personas pues que están siendo formadas dentro de ese núcleo familiar. Las familias todas funcionamos de formas diferentes. En algunos casos hay familias que tienden a ser muy expresivas en sus afectos, que no les genera ningún conflicto, establecer contacto físico, darse abrazos, saludarse de beso, despedirse, incluso cuando son hijos varones con papá. En otras familias, ese tipo de prácticas no es algo que suceda de manera común. Entonces, tenemos que ir conociendo las diferentes expresiones o las diferentes formas en que funcionamos como personas y como familia. Se dice que para trabajar con temas de sexualidad siempre tengo que ser primero yo y luego los demás, porque a partir de mi propia vivencia sexual o de mi propia vivencia en cuanto a expresiones de género, en cuanto a comportamiento, es que yo voy a hacer educación con las personas que están cercanas a mí. Entonces tenemos que revisar todo esto. Si a mí me cuesta mucho trabajo hablar con mi hijo de manera directa sobre temas como la masturbación, tengo que revisar qué es lo que pasa ahí. A lo mejor hay un vacío, a lo mejor hay inseguridad, a lo mejor hay dudas, porque no tengo la información suficiente, porque en el momento en que yo fui formada, pues no hubo una persona que educara en mí esa parte, que trabajara en mí esos temas, que me acompañara. Tristemente, la mayoría de los adolescentes, y me refiero a hombres y mujeres, aprenden prácticas, por ejemplo, de masturbación o autoestimulación a través de redes sociales, a través de páginas como YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Son muy pocos los jóvenes que aprenden prácticas correctas, sanas, tomando en cuenta conductas públicas, conductas privadas, lugares públicos, lugares privados, que han sido de alguna manera guiados, enseñados, educados por sus papás. Todo lo que es conducta es algo modificable, todo lo que es conducta es algo educable, no por el hecho que en este momento se esté presentando una conducta inapropiada, inadecuada, socialmente rechazada, eso significa que esa persona siempre va a ser así. Es algo que tenemos que atender, que tenemos que trabajar y obviamente que tenemos que vincular como parte de un proceso de atención, de educación, de acompañamiento para hacer esas modificaciones. ¿Cómo guiar la sexualidad de un hijo con espectro autista? En este caso, yo me refiero específicamente al autismo porque es el área en la que yo estoy. Estoy, como les dije, orgullosamente adscrita al centro de autismo. Entonces, el trabajar con todos estos chicos y chicas, pues me permite como de alguna manera centrar todas las prácticas de educación en temas de sexualidad, siendo enfocadas a las necesidades de personas con autismo. Pero lo que trabajamos con personas con autismo nos sirve bastante también para atender otro tipo de necesidades, otro tipo de perfiles o de condiciones, incluso de discapacidades. Cuando estamos hablando de que lo que yo trabajo para hacer educación con un chico con autismo
me puede funcionar con otra discapacidad, pues quiero decirles que se den la oportunidad de que si sus hijos no tienen un diagnóstico de autismo, pero existe algún otro diagnóstico con alguna discapacidad, podemos ir haciendo como un engrane, un ensamble entre esta información y estas sugerencias con las que voy a trabajar el día de hoy, para que ustedes de aquí se lleven herramientas que les sean funcionales y puedan abordar este tipo de tema en casa, o sepan que hay lugares a donde pueden ir y recibir la atención, la asesoría, el acompañamiento que ustedes requieran, ¿sí? La sexualidad, pues hay que saber aprovechar los momentos evolutivos como oportunidades para informar y para educar. En la parte de abajo, pues yo les pongo ahí una espiral. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ir de menos a más. Tenemos que ir dosificando la información. Una cosa es que yo vaya dosificando la información y otra cosa diferente es que yo diga mentiras porque no me siento preparada para dar respuesta a las preguntas que me está haciendo mi hijo o mi hija. Ustedes como papás y como mamás, yo creo que son más especialistas que cualquiera de nosotros para conocer las necesidades en particular de cada uno de sus hijos. Lo que a mí como terapeuta me puede funcionar con un chico, probablemente no me pueda funcionar con otro, pero ustedes como son las mamás y como son los papás, pues seguramente saben qué los hace felices, qué los pone tristes, qué los avergüenza, qué les genera pues ese sentimiento como de seguridad, de protección, qué situaciones, qué personas o qué lugares los hace sentir vulnerables. Entonces, todo eso ustedes lo tienen a su favor para ir identificando en qué momento, de qué forma es que yo voy a dar esa información. Si no tengo la información totalmente clara o no me siento del todo segura para yo poder darle respuesta a esa pregunta que me está haciendo, se vale que digamos, no lo sé, pero te prometo que lo vamos a investigar. Yo también lo quiero saber, ¿sí? Porque hoy en día, pues resulta que los jóvenes tienen acceso a muchísimas cosas, canales, información a través, pues, de la internet. Entonces, a veces hay preguntas, sobre todo cuando se manejan términos como muy actuales, en donde los papás dicen, no sé ni qué responderle porque no sé ni qué me está preguntando. ¿Ok? Entonces se vale decir no tengo la respuesta, pero eso de tratar de inventar algo para que ya su hijo no continúe haciendo preguntas o decir no me preguntes eso porque de esos temas no se habla, pues no es algo que vaya a servir. Cuando estamos hablando de discapacidades, pues estamos hablando incluso que a veces hay deficiencias, limitaciones, barreras asociadas, por ejemplo, al lenguaje, a la comunicación. Entonces, tal vez, quizá no es tan fluida una conversación, tan clara, tan recíproca al momento de hablar de temas así, pero para eso, pues existen técnicas, existe la forma para trabajar con diferentes apoyos. En algunos casos, apoyos visuales, en otros casos, simplemente con el hecho de que se sientan acompañados, y ahorita les iré describiendo, ¿no?, algunos detalles que creo que les serían a ustedes pues de gran ayuda. ¿Cómo educamos a nuestros hijos en temas de sexualidad? Es lo que les decía ahorita, las personas adultas que interactuamos con los niños, las niñas y los adolescentes, estamos haciendo educación sexual sin darnos cuenta o dándonos cuenta, deseando hacerlo o deseando no hacerlo. La educación sexual, hay formas de expresión, por ejemplo, el cómo nos relacionamos con nuestra pareja. Hay parejas que si están los hijos, no importa, se saludan y se dan un beso en los labios. Hay parejas que cuando están los hijos, omiten el beso en los labios y se dan un beso en la mejilla, ¿sí? De todo eso se dan cuenta los hijos, de todo eso. ¿Por qué? Porque son unas esponjitas y hay cosas que no se dicen, pero que se viven. Hay temas que probablemente ustedes no les han dicho, de este tema no se habla, pero ellos entienden que de ese tema no se habla.
Tenemos que ser abiertos, tenemos que generar vínculos o canales de comunicación claros, directos, tenemos que dejar esa puertita. Habrá momentos en donde mi hijo o mi hija me haga preguntas y que me genere tanta ansiedad, tanta inseguridad, darle una respuesta a esa pregunta, que lo que hago es, hago como que no escuché, doy una respuesta que no es la respuesta real, le digo que después hablamos del tema, pero en ese momento estoy cerrando esa puerta, porque no se resolvió la duda de esta persona y esta persona va a buscar una respuesta en otro lugar. Ya se dio cuenta que con mamá o con papá no encontró esa respuesta, entonces va a buscar esa respuesta en otro lugar. Yo les digo mucho a los papás y a las mamás, cuando sus hijos se acercan y les hacen una pregunta, por ejemplo, tengo el caso ahorita de una chiquita, de una adolescente, en donde le dice a la mamá, mamá, ¿a qué edad me puedo casar yo? Y la mamá le dice, a los 35 años. ¿Y a qué edad puedo tener hijos? Hasta los 40. Entonces, todos los días la niña dice, mamá, ¿cuándo voy a tener 35 años? Mamá, después de los 35 años se tarda mucho para tener los 40. ¿Okay? Es una niña o una adolescentita con discapacidad intelectual y con trastorno del espectro autista. Entonces, ella me la lleva con la intención de que yo trabaje un proceso de terapia con su hija. La niña, no hay capacidades en ella para hacerse cargo de un proceso de psicoterapia, sin embargo, sí hay formas de ayudarla. ¿Qué es lo que hago? Hablo con la mamá, la concientizo de la situación, trabajo con ella que a partir de lo cotidiano, de lo de todos los días, ella vaya trabajando esto. Entonces, la respuesta correcta o la respuesta ideal no es decirle cuando tengas 35 años. Pero entonces, psicóloga, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, a veces podemos responder con otra pregunta. ¿Para qué te quieres casar? ¿O por qué me estás preguntando eso? Y si le seguimos, me voy encontrando con un chorro de preguntas con las que yo puedo dar respuesta y puedo hacer que ese canal de comunicación se mantenga, pero las respuestas que siguen después de parte de la niña o del adolescente me van a dar a mí la pauta para saber específicamente qué es lo que mi hija en este momento necesita saber. A lo mejor me angustió bastante el que me dijera que se quiere casar. Por lo tanto, yo lo aplacé y dije, 35 años, falta mucho para que cumpla 35 años. ¿Qué es lo que sucede? Que no podemos infantilizarlos. Su reloj biológico está avanzando, no lo detenemos. Entonces, ella está en espera porque de alguna manera ya se programó para que a los 35 años ella va a tener un esposo, va a estar casada. Cuando la mamá se da la oportunidad de hacerle esas preguntas, dice, ahora ya sé de qué se trata. Lo que pasa es que una compañerita le hace carrilla con un niño y el niño le dice que quiere ser su novio. Entonces, una forma de pedir permiso de ella es, mamá, ¿a los cuántos años puedo tener novio? ¿Sí? Información que se obtuvo a través de esa interacción y de ese tipo de preguntas. ¿Hubo respuestas? Sí, pero ahora las respuestas específicamente ya fueron sobre atender una necesidad específica de su hija. Y quedó de lado la parte de la ansiedad, del temor de parte de la mamá, para poder siempre tener las respuestas que ella cree que son las mejores para dárselas a su hija. Les decía yo, cuando trabajamos de alguna forma con los chicos con el espectro autista, generalmente las mismas estrategias, las mismas formas las podemos utilizar con otros chicos. Sin embargo, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con chicos regulares o neurotípicos, no todo lo que trabajamos con ellos lo podemos utilizar y me va a funcionar con chicos y chicas que tengan alguna otra discapacidad. ¿Por qué? En el espectro, por ejemplo, una de las particularidades, es que ellos tienden a ser literales, ¿sí? Muy específicos. Entonces,
tengo que siempre cuidar puntos como ser muy concreto, muy directo, muy específico. No tengo que utilizar sarcasmos, dobles sentidos, dejar cosas al aire, a la interpretación y dar por hecho que me va a entender por el simple hecho que lo dije en un tono diferente a como se lo he dicho en otras ocasiones, ¿ok? Entonces, pues continuamos con esto. Las personas adultas educamos con la actitud hacia nuestra propia sexualidad. Hay que revisarnos qué tanto nos genera, ¿sí?, la aceptación de nuestro cuerpo, la forma en que nos vestimos, la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que interpreto lo que veo de las otras personas, de cómo se relacionan ellos con otras personas, porque en base a eso voy con cargas, voy haciendo juicios, voy contaminándome a la hora de que yo me paro en el papel o en el lugar en donde me toca ser o hacer educación en temas de sexualidad. ¿Por qué es importante la educación en la sexualidad? Este punto me lo pidieron mucho que lo abordara. Entonces, primero que nada, pues es importante porque brindar información correcta ayuda a que las niñas, niños y adolescentes se protejan a sí mismos de abusos sexuales. El mejor escudo protector que yo le puedo dar a mi hijo o a mi hija para que no sea víctima de un abuso sexual es precisamente darle información, darle educación en estos temas. Probablemente habrá muchos lugares, muchos momentos, muchos horarios en donde yo pueda estar con los ojos encima de él, pero habrá momentos en donde yo no puedo estar con él. Si este hijo o esta hija tiene claro lo que son conductas inapropiadas, tiene claro y ha trabajado con habilidades sociales, tiene claro lo que es una conducta pública, lo que es una conducta privada, tiene claro lo que es un lugar público, lo que es un lugar privado, tiene claro cuáles son las partes íntimas de su cuerpo, sabe cómo identificarlas, sabe cómo se llaman las partes íntimas de su cuerpo. Obviamente estamos fortaleciendo a una persona y estamos preparándola, evitando, haciendo prevención del abuso sexual infantil. Número 2, educar en sexualidad es favorecer que las niñas y los niños tengan una vivencia sana y respetuosa de su cuerpo, el cuidado del mismo, de sus relaciones, de sus expresiones y de sus afectos. Si yo tengo dificultad para aceptar mi cuerpo, es que no me gusta porque tengo grasa en algún lugar que no me gusta, o porque estoy muy alta, o porque estoy muy delgado, o porque estoy chaparrito. Si desde ahí parto en no aceptar todo lo que implica o todo lo que tiene que ver con mi yo, con mi persona, con mi sexualidad, con mi género, con mi educación, con mi cultura, con mi sociedad, pues entonces empiezo también a tener ciertas dificultades. Muchas de las dificultades para relacionarnos parten de aquí. ¿Por qué? Porque si no hay una aceptación individual, si no hay una aceptación personal, pues difícilmente voy a tener aceptación por las demás personas. Entonces, todo lo que veo en los demás se dice que es porque algo de esas otras personas está en mí. Entonces, es más fácil reconocerlo allá afuera que reconocerlo acá adentro. Trabajar en función de educación de sexualidad hace seres humanos más libres, hace seres humanos más fuertes, emocionales, hace seres humanos más independientes, ¿ok? ¿Qué es el abuso sexual a menores de edad? Les decía yo que era este tema uno de los puntos que me habían pedido que abordara. El abuso sexual de menores de edad es una forma de maltrato. Incluye un amplio espectro de acciones entre niño y adulto o con niños mayores. El abuso sexual infantil o el abuso sexual entre niñas, niños y adolescentes no siempre se da a partir de un agresor que forza a su víctima, que la somete, que la amarra, ¿sí?, que la golpea, que la lesiona físicamente para poder llevar a cabo ese abuso sexual.
¿qué es lo que sucede? Sucede que hay abusadores sexuales que seducen, ¿sí? Sucede que hay abusadores sexuales que utilizan cierta manipulación y cuando los chicos, las chicas, los niños, las niñas den su consentimiento para que suceda una conducta de tocamiento, una conducta relacionada a lo que ya les he descrito, aún así es un abuso sexual, ¿sí? Muchas de las veces lo que sucede es que se llenan como de culpa. Entonces esto hace que quieran no informar de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Por el miedo a ser regañados, a ser castigados, a ser cuestionados, porque de alguna manera participaron en algo y luego se dan cuenta de que esa conducta pues no estaba bien, pero se sienten parte de. ¿Por qué? Porque de algún modo su agresor les mostró un video de pornografía, les ofreció algo a cambio, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, ¿no? Pero no todos los abusos sexuales implican que haya de por medio una agresión como tal de su abusador para someter a la víctima. México, esto es lamentable. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tiene el primer lugar mundial en este tipo de delitos. Y de esto ya tenemos años, nos hemos mantenido en este lugar. 1 de cada 5 niños o niñas es abusado sexualmente antes de que cumplan los 18 años. Voy a hacer un pequeño ejercicio y les voy a pedir que se enumeren del 1 al 5 y cuando alguien diga número 5 y se quede un momento de pie, por favor. Empezamos aquí. 1, 2, 3. Se levanta, por favor. Gracias. Sí, te levantas, por favor. 2, 5. Se levanta, por favor. 1, 2, 3. Continuamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se levanta, por favor. Gracias. Así se mantienen, por favor, no se me sienten. 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos allá. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Usted el del chalequito? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Nada más los 5 son los que se van a quedar de pie, ¿ok? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 el señor de azul, 4 la señora de amarillo, 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, la señora de amarillo, 1, 2, el señor de negro, el señor que está atrás de la de amarillo, 3, 4, 5. Ok, las chicas de atrás, la señora de negro primero, 1, 2, 3, 4, 5, la penúltima. Ok, si imagináramos que todos ustedes fueran niños, voltéense a ver, pues aquí todas las personas que tomaron asiento habrían sido víctimas de abuso sexual. ¿Sí? Son muchos, ¿verdad? Y es muy triste. De todos estos niños y niñas que están aquí, yo no sé qué, por ejemplo, ahorita ustedes sintieron. Este ejercicio lo hago con una intención, con la intención de sensibilizar un poquito más. Así como a mí me tocó el número 5 aquí, a lo mejor a mi hijo le puede tocar el número 5. En esa estadística. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos muchos años siendo el primer lugar mundial en casos de abuso sexual infantil. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para cambiar esa estadística?
¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo se sienten esas niñas y esos niños? Muchas gracias. Tomen asiento. Los niños conocen a su abusador en el 90% de los casos de abuso sexual. Solamente el 10% de los casos en los que se denuncia algún tipo de abuso sexual es realizado por desconocidos. En el 90% de los casos, las niñas, los niños y los adolescentes conocen a su abusador. En el 30% de los casos, los agresores de abuso sexual son miembros directos de la familia, papás, padrastros, hermanos, hermanastros y en un menor porcentaje, pero también lo hay, las mamás o las madrastras. ¿Ok? Estoy hablando de familia directa. El resto, que es el 66.8%, es el resto de la familia, tíos, primos, abuelos, etcétera. ¿Ok? Pero a final de cuentas, la mayoría de los agresores son las personas que están presentes en la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, precisamente para cuidar, para proteger, para educar, para acompañar. Los niños con discapacidades, no solo discapacidades psicosociales, todo tipo de discapacidades, y digo niños, pero me refiero de 0 a 17 años, tienen 3 veces más las probabilidades de ser víctimas de abuso sexual. A ver, de nuevo, levántense las personas que tenían el número 5. ¿Ok? Voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Se sientan 2 y se quedan paradas 3. ¿Las últimas 2 se sientan? Ok, se quedan ustedes 3. 1, 2, 3, se quedan parados. 4, 5 se sientan. Bárbara y usted. 1, 2, 3 se quedan parados. 4 se sienta y 5 se sienta. O sea, de todos esos que ahorita se levantaron, porque desafortunadamente nos tocó ser víctimas de una agresión de esta naturaleza, ahora los que de nuevo se quedan parados son niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad. Siéntense, muchas gracias. Las Naciones Unidas establecen el 18 de noviembre como Día Mundial para prevenir explotación, violencia y abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. En México, el 19 de noviembre es Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. De acuerdo con el colectivo contra el maltrato y abuso sexual infantil, esta cifra es poco realista, porque solo es denunciado 1 de cada 100 casos de abuso sexual infantil. La cifra a la que se refiere es que en el año se registran 5.4 millones de casos de abuso sexual. ¿Ok? Esta imagen la publicaron en el INEGI el 2019. Yo revisé antes de venir con ustedes, obviamente, información actualizada. A partir de los primeros meses de pandemia se disparó un 60% más. O sea, si ya estábamos así, a partir del confinamiento por la pandemia, todavía se disparó un 60% más. Los estados con mayor incidencia de aquí de nuestro país son Querétaro, Tlaxcala y Chihuahua. Es necesario enseñarles a las niñas y a los niños y adolescentes a reconocer sus diferentes tipos de caricias, a decir no, a saber que hay secretos que no pueden quedar como secretos, a identificar las demostraciones de afecto de una manera sana, a diferenciar las conductas privadas y las conductas públicas. Pareciera que esto es muy sencillo y en realidad sí lo es, pero no podemos obviarlo, no podemos omitirlo, no podemos brincarnos este paso para tratar de educar o de enseñar otra parte, otro tema a mi hijo. Si antes yo no tengo claro que mi hijo sabe identificar entre conductas públicas y conductas privadas. ¿Cómo lo puedo hacer?
Lo puedo hacer platicando con él, lo puedo hacer utilizando apoyos visuales, materiales para trabajar educación en la sexualidad, no hay muchos, tenemos que ser muy creativos. Por ejemplo, yo traje este pequeño cuadernillo que yo lo hice y no tiene letras, tiene puras imágenes. Ahorita van a ver ahí las imágenes, ¿no? Pero quiero decirles de qué se trata. ¿Con esto de qué se trata? Lo trabajo con los papás, no lo trabajo con los chicos, pero les queda claro a los papás y de alguna manera les ilumina el cómo empezar a abordar el tema con sus hijos. Estas imágenes yo las tengo ahí, las tengo de una por una y les doy la asesoría de cómo es que voy a ir abordando cada una de esas imágenes. Yo lo hice en general y les sugiero, si su hijo, por ejemplo, tiene dificultades para alguna conducta en particular, tomemos en cuenta esa conducta a la hora de hacer ese cuadernillo. O bien, si hay alguna actividad, resulta que mi hijo va a clases de natación, o va a clases de fútbol, o va a clases de música, etcétera, utilicemos imágenes que de alguna manera se asocien a la vida, a lo cotidiano de él o de ella, para que esto les vaya dando a ellos más claridad. Estas son ejemplos de conductas públicas. Saludarnos, ese saludo es saludo de pandemia, pero obviamente pues un saludo puede ser darnos la mano, chócala, puede ser así, puede ser lo del codo. Ir al cine es una conducta pública, por supuesto que sí. Puedo estar en un lugar acompañado de muchas personas, viendo una película, comiéndome las palomitas, tomándome una bebida, porque son conductas públicas que las puedo desempeñar en un lugar público. Conductas privadas, sacarme un moco, eso es una conducta privada. O sea, sí lo puedo hacer, es mío y me incomoda, lo estoy sintiendo, pero tengo que buscar un espacio de privacidad para poder realizar ese tipo de conducta, ¿sí? ¿Cuáles son los lugares públicos? Los lugares privados. Bueno, pues vamos a mostrar también imágenes. Si de las imágenes que yo quiero trabajar con él, puedo tomar una fotografía de su escuela o del parque al que le gusta ir o de un lugar que a ustedes les guste frecuentar en el periodo vacacional porque saben que es un lugar que a él o a ella le encanta, pues mucho mejor, porque esto me va haciendo sentido, me va dando un significado. Entonces, el aprendizaje significativo se refiere precisamente a eso, a integrar procesos de aprendizaje a partir de mi propia vivencia personal. Entonces, podemos utilizarlo con chicos que tienen discapacidad intelectual, podemos utilizarlos igual con chicos, con personas, niñas, niños que tienen un coeficiente intelectual incluso más elevado del que se espera para su edad y son cosas que nos van a ayudar. Lugar privado, pues el lugar más privado es nuestra casa. Si en ese cuadernillo yo voy a poner una fotografía de su casa, obviamente eso le va a hacer significado y eso va a hacer que el aprendizaje le vaya quedando más rápido, más claro. Dentro de nuestra casa tenemos zonas públicas y zonas privadas. ¿Cuáles son las zonas públicas? Bueno, pues a lo mejor podemos ponernos juntos a hacer la cena. Entonces, este espacio de mi casa puede ser una zona pública porque todas las conductas que yo puedo tener dentro de la cocina o del comedor, pues son conductas públicas, son conductas que pueden estar a la vista e incluso invitar a la interacción con esa conducta a los demás miembros de la familia o incluso una visita en la sala, el ver una película, el jugar un juego de mesa, en el patio, en la cochera, etcétera. Dentro de mi casa pues hay zonas privadas. Esas zonas privadas generalmente es el baño y la habitación. Cuando hablamos de habitación, yo les digo, si es una recámara que es nada más de su hijo o de su hija, métanla en el cuadernillo dentro de las zonas privadas. Si es una recámara que se comparte con el resto de los hermanos o que esa recámara la comparten papá, mamá e hijos, no la metan ahí porque vamos a generar conflictos. Ahí es en donde les digo, hay cosas que aunque las abordemos o las digamos así de manera general, sí tenemos que ir tomando en cuenta cosas muy específicas o muy particulares. Al momento que damos una orientación, que tenemos una intervención,
Sí necesito, por ejemplo, yo conocer la dinámica familiar. Yo no sé si hay papá y mamá en casa, yo no sé quiénes duermen en la misma habitación, yo no sé si también viven ahí los abuelos, yo no sé si a los niños los cuida nada más mamá, si se involucra en la crianza y los cuidados papá, etcétera, etcétera. Son cosas que necesitamos ir tomando en cuenta al momento de qué, pues de dar una orientación, de dar una asesoría, incluso de trabajar con sugerencias e ir evaluando los procesos de avance que va teniendo cada chico o cada chica. Yo procuro utilizar imágenes que obviamente no tengan como un efecto de generar morbo, ¿sí? En las personas, en las niñas, en los niños, en los adolescentes. O sea, se vale y se debe de enseñar a una niña también cuáles son las partes íntimas del hombre y a un niño las partes íntimas de la mujer, pero sí tenemos que ser un poco cuidadosos con esto. Si ustedes se meten a internet y buscan un cuerpo desnudo de un hombre, porque es la imagen que quieren poner en su cuadernillo, bueno, se van a encontrar con muchas cosas que no nos van a servir para esto. Entonces tenemos también que aprender a clasificar. ¿Cómo se llaman las partes del cuerpo? Pues así como no me costó nada de trabajo en decirle a mi hijo nariz, ojos, codo, uñas, pues también tengo que enseñar, ¿no? Vagina, pene, etcétera, etcétera. Mi cuerpo y sus zonas privadas. La mejor forma de que los chicos aprendan a reconocer cuál es la zona privada de su cuerpo son las zonas que se cubren con la ropa interior. Las zonas privadas del cuerpo de una persona son las zonas que están cubiertas con la ropa interior. Tomar conciencia de esto es el primer paso para empezar a hacer positivo este tipo de aprendizaje. Y nos toca sí o sí en casa, mamá, papá. Me voy a inclinar un poquito hacia estos otros temas, que es la pubertad y la adolescencia, porque sé que la mayoría de ustedes pues tienen hijos e hijas en esta etapa. La pubertad y la adolescencia corresponde a cambios físicos que hacen que llegue a la etapa de maduración sexual, así como también cambios psicológicos y sociales que tienen como objetivo llegar al pensamiento adulto. Pero el adolescente, precisamente como su nombre lo dice, adolece, ¿sí? Sufre estos cambios, no entiende qué es lo que está pasando con él, ni por qué, ni hasta cuándo van a dejar de ocurrir esos cambios. Es muy importante el acompañamiento que hagamos con ellos. La edad en la que comienza la pubertad depende de muchos factores. Se dice que las mujeres tienden a desarrollarse primero que los hombres, ¿sí? Esos factores tienen que ver con el sexo, que es lo que les digo, el desarrollo de las mujeres a diferencia del de los hombres, la genética, la nutrición, entre otros. Aunque por lo general comienza entre los 8 y los 13 años de edad en las niñas y los 9 y los 15 años de edad en los niños. Cuando están las niñas, por ejemplo, de sexto año, de primero de secundaria, ustedes notan que ya están, prácticamente son unas muchachitas, ¿sí? Y ven a los niños y todavía se ven muy niños. Esto es normal. El hecho de que esto suceda, pues no debe de hacerlos sentir mal, ¿no? Ni a unos ni a otros, porque a veces, como hay falta de información, sí pasa que, ¿por qué me están creciendo los pechos? ¿O por qué empiezo a tener vello púbico, vello en las axilas? Y yo veo que mis demás compañeritas o compañeritos no. Entonces son temas que sí o sí los tenemos que abordar, los tenemos que trabajar con ellos. Imagínense lo que sucede con las niñas cuando tienen su primer menstruación, y estoy hablando de niñas con alguna discapacidad y que no han recibido ninguna orientación o ninguna educación en este aspecto, en este sentido. La verdad, para ellas es catastrófico. Y si además de eso le sumo que parte de su trastorno del espectro autista le ha generado, por ejemplo, alteraciones sensoriales y no tolera el uso de una toalla femenina, una toalla sanitaria, imagínense lo que eso implica para él o para ella, perdón. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta muchos detalles que, insisto, ningún especialista los va a aprender a conocer, los va a aprender a observar o va a tener esa información antes de que la tengan ustedes.
Para lograr todos estos nuevos retos, asimilarlos, los jóvenes con autismo deberán tener una noción de intimidad adquirida en los primeros años de vida, con las actividades de autocuidado más básicas como el uso del baño o el vestido. Hay mamás con las que yo trabajo y tienen niños pequeños. Pequeños me refiero a que tienen, vamos a suponer, 8 años, ¿sí? Y yo le pregunto, mamá, ¿su hijo se baña solo? Y me dice, no, es que, ¿qué cree? Yo no trabajo, es mi único hijo, no me cuesta nada hacerlo. Entonces quiero hacerlo, porque es una manera en la que yo le demuestro mi amor. No pasa nada, si lo dejo que lo haga solo, a lo mejor no lo sabe hacer bien, entonces yo lo hago. Si no empiezo a trabajar en su autonomía, si no empiezo a trabajar en su independencia, ¿qué es lo que hago? Pues va de nuevo, no estoy ayudando a que él vaya avanzando en sus procesos de desarrollo, lo estoy deteniendo, lo estoy sobreprotegiendo y sobreproteger no prepara para la vida. Entonces imagínense si ese pequeñito de 8 años no tiene la capacidad o la autosuficiencia para asearse él solito, ¿que va a necesitar ayuda en su proceso de aprendizaje? Sí. Primero, pues me voy a meter al baño y a lo mejor yo le voy a echar el champú en mi mano y le voy a tallar su cabeza y le voy a agarrar sus manos y le voy a decir, te tienes que tallar de esta forma. Lo voy a ir guiando. Después voy a ir soltando un poquito y ¿qué es lo que hago? Me quedo fuera de la regadera y verbalmente estoy acompañando o estoy dirigiendo la conducta. Pero ojo, yo no estoy trabajando esto, entonces resulta que deja de tener 8 años y tiene 12 o tiene 13 años y en la secundaria le dicen que tiene que ir afeitado porque ya trae barba y bigote. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer cargo de poder satisfacer esa otra necesidad si una más básica, si una más sencilla, si una que no implica el uso de un instrumento que corta, todavía no la ha podido aprender? ¿Ok? Entonces, a veces hay familias en donde es más el trabajo con los papás que con los propios chicos, ¿sí? Ojo con esto, papás. Cambios físicos. Esta, pues, pudiéramos decir que es un material, una imagen que obviamente, pues, no despierta eso que les decía ahorita, ¿no? El morbo en las personas, porque tenemos que cuidar esta parte. Los chicos con autismo son muy abiertos, ¿sí? Se dice que no tienen filtro. Entonces, si empezamos a no cuidar el material con el que trabajamos con ellos, pues después para ellos va a ser fácil, ¿no? Ir descargando otras imágenes e irlas mostrando y hablando de temas en donde haya una persona con una mala intención y con un mayor alcance que ellos, puede utilizar eso para ejercer algún tipo de violencia sobre nuestros chicos. Es importante que no solo les enseñemos que estos cambios sucederán, sino también cómo deben comportarse en relación a estos cambios corporales. Enseñarles actividades de autocuidado, que es lo que les comentaba ahorita, por ejemplo, del baño, ¿no? Los cambios psicosociales a partir de la adolescencia, la pubertad, pues se asocian a egocentrismo. El joven se centra en sí mismo, quiere que todo ser el centro de atención y que todo sea dirigido a cubrir las necesidades personales de él o de ella. Se sienten incomprendidos, los adolescentes piensan que nadie los entiende o que los demás son malos con ellos, que eso es injusto. Hay algunas conductas asociadas a cuestiones de agresividad. Esto es lo que tiende a preocupar más a los papás. A veces son tanto los cambios también orgánicos, bioquímicos en la persona, pues que tienden a ser manifestados a través de conductas agresivas. Deseo sexual, las hormonas juegan un papel vital en esta etapa y producen sentimientos confusos en los jóvenes. A veces les genera culpa, a veces les genera temor. ¿Por qué? Porque no sé por qué estoy sintiendo esto, o no sé por qué tuve una erección, o no sé por qué pasó por mi cabeza el deseo de tocar los pechos de la mesera que me atendió cuando fuimos a desayunar con mi familia, etcétera, etcétera. Rebeldía suele verse como algo frustrante o como una respuesta a una autoridad no reconocida. Lo cierto es que el adolescente rebelde también puede
en el fondo estar pidiendo que se le pongan límites, que alguien lo guíe, que alguien lo acompañe, que le indiquen que sí está bien y que sí está mal. El desarrollo y el proceso de madurez de las personas con espectro autista puede verse afectado por un gran número de trastornos en el sistema nervioso, en el metabolismo y en el proceso hormonal. En algunos casos influye en el aspecto sexual. Tenemos chicos con el espectro autista que además de eso se acompaña ese diagnóstico con otro tipo de diagnósticos como ansiedades, depresiones y algunas otras cosas que para ello necesitan ser regulados o ser manejados con medicamentos y que esto pues tiene un impacto, ¿no? A veces se inhibe el deseo sexual, los papás se preocupan porque dice, es que a este no le interesan las mujeres, sobre todo en el caso de los varones, ¿sí? Porque no me toca ver a papás preocupados porque su hija no quiera tener novio, ¿sí? Una de las expresiones más comunes en la sexualidad es la masturbación y se llama así, masturbación, porque las mamás me dicen, es que lo encontré haciendo cosas. ¿Qué cosas, mamá? Pues esas cosas, ¿sí? Tiene un nombre, lo encontré masturbándose, no pasa nada, esa es la palabra. Si no me permito decirla yo, entonces ¿cómo creen que se la voy a explicar a alguien? Y para los padres es difícil ver a sus hijos jóvenes como seres sexualmente activos. Debemos tener en cuenta que todas las personas tenemos derecho a desarrollarnos en este aspecto. Existe un marco jurídico y hay algo que se llama la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Personas con Discapacidad. Búsquenla, descárganla en internet, léanla, ¿sí? Ahí vienen artículos y viene a todo lo que las personas con discapacidad tienen derechos respecto a su sexualidad. Cuando hablamos de masturbación, debemos prestar especial importancia a que esta actividad ha de ser privada. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a masturbarse en privado si antes no le enseñé lugares privados, lugares públicos, conductas privadas, conductas públicas? ¿Sí? ¿Les hace sentido esto? Porque empecé hablando de lo otro, concepto que debemos trabajar con ellos, a las personas con espectro autista. Les debemos enseñar ayudándonos de los apoyos visuales que necesiten, señalar horarios y lugares en los que está permitido desarrollar este tipo de actividades. Materiales, aquí les comparto unos materiales hechos, materiales caseros, ¿sí? Que personas que se dedican a la educación en la sexualidad se han dado a la tarea de ser creativos y de buscar formas de cómo enseñarles a los chicos y a las chicas. ¿Por qué? Pues porque en la escuela, por ejemplo, cuando se habla del uso de un preservativo, a lo mejor textualmente se dice con palabras, pero a lo mejor a nuestro hijo o a nuestra hija que tiene discapacidad intelectual o que tiene déficit de atención o que tiene el espectro autista, pues no le queda del todo claro. Debemos enseñar a comunicar cuando alguna cosa los ha excitado y cómo acceder a un lugar privado para masturbarse. Puede suceder que se excitan con algo, estando en un lugar público, con algo o con alguien, sí puede suceder, pero hay que trabajar habilidades sociales, hay que trabajar con reglas, hay que trabajar con límites, hay que trabajar formas de cómo ir manejando este tipo de conductas. Y no se vale que justifiquemos y digamos, es que mi hijo tiene el espectro autista, es que mi hijo tiene discapacidad intelectual, es que mi hijo tiene síndrome de Down. Sí, no se vale esto, porque no nos olvidemos que atrás de esos diagnósticos hay personas. No invisibilicemos a la persona y le demos más fuerza o más acentuación al diagnóstico que en algún lugar me dieron de él. Siempre lo tenemos que tomar en cuenta, sí, claro que sí, porque hay deficiencias, hay limitaciones, hay dificultades, hay características propias de cada diagnóstico. Sí lo debo de tomar en cuenta, pero no debo de invisibilizar a la persona. Esa persona tiene emociones, tiene sentimientos, tiene necesidades, tiene una educación, tiene deseos, entonces tengo que integrarlo.
me quedé, no puede ser en todas las situaciones si no pueden hacerlo en lugares públicos, y durante estas situaciones tendremos que ayudarles con actividades distractoras que les permitan disminuir su nivel de excitación. Si hay ese canal de comunicación con mamá y resulta que se le acercó mucho la chica y tenía muy cerca los pechos de ella cuando estaba tomando la orden de lo que querían desayunar, y entonces él empezó a sentirse excitado, porque son casos, esos casos son los que suceden. Entonces, si hay un canal de comunicación abierto con la mamá y resulta que es a la mamá la que tiene un lado, el chico le va a decir cómo se está sintiendo, y a lo mejor la mamá le va a decir levántate y ve al baño, o a lo mejor la mamá va a decir vamos a levantarnos y nos vamos a salir a ver las plantas que están en el jardín de la entrada, ¿sí? O aquí traigo esta actividad si tomo en cuenta las necesidades específicas de personas en el espectro, pues sabemos que tienen intereses restringidos, ¿sí? Y esos intereses específicos y restringidos, pues a mí me dan la oportunidad de conocer con qué puedo enganchar y traerme esa atención, ¿sí? Para redirigirla hacia otra cosa que también le gusta, que también lo hace feliz, que también lo conecto con un interés. ¿Quién debe enseñar a mi hijo o hija a masturbarse? Un familiar directo, mamá o papá. ¿Sí? Yo soy sexóloga, pero no me llevan a sus hijos para que yo los enseñe a masturbarse, ¿sí? Yo enseño a los papás cómo hablar de estos temas para que sean ustedes quienes bajen la información con sus hijos. Se debe de llegar a un acuerdo para incluir la actividad dentro de la rutina del adolescente. Insisto, en el espectro autista me sirve mucho trabajar con anticipación o establecer rutinas. Entonces, si yo pongo una hoja de un calendario pegado y pongo las actividades y, por ejemplo, pongo que antes de dormir es cuando él tiene su espacio para poderse masturbar, o ella, porque la masturbación no es exclusivamente de los varones, entonces pues va encontrando una forma de no estar necesitando que yo le esté diciendo cuándo sí o cuándo no, ¿sí? Porque él va a aprender a reconocer sus necesidades, su cuerpo o ella. Entonces, si yo pongo como tal todos los días a tal hora, eso es nada más para iniciar un proceso con ellos, pero llegará el momento en donde él reconozca las necesidades de su cuerpo. Y no pasa nada si lo hace una vez a la semana y si decide que sea los sábados nada más, porque tienen un pensamiento como muy estructurado. ¿Dónde se lo enseño? Lo más común pues es la habitación antes de dormir, ya que es un momento privado que generalmente tenemos todos. O les digo, si comparten habitación con hermanos o con otras personas, pues entonces omitimos ese espacio y nos pasamos únicamente a lo que es el baño. ¿Sí? La ducha, el momento de meterse a la regadera, siempre y cuando la persona se pueda bañar por sí mismo. Teniendo en cuenta la dificultad para generar aprendizajes a diferentes contextos y diferentes personas, el enseñar a masturbarse a una persona con espectro autista en un lugar determinado o con un objeto determinado, esto va a ayudar a que no lo haga en ningún otro sitio, ¿sí? Si ustedes tienen un hijo o una hija con autismo, si tienen ya una estructura establecida con ellos, ciertos rituales, o algún hijo o hija con otra discapacidad, pues será mucho más fácil que esto forme parte de sus prácticas privadas y personales de una manera más adecuada, de una manera funcional. ¿Cómo se los enseño? Les decía yo, no hay materiales y tenemos que ser creativos. Bueno, pues no me voy a poner a enseñarle una vagina o a enseñarle un pene real y a decirle cómo es que lo va a tocar, ¿no? Pero probablemente puedo utilizar algún objeto en donde yo voy a guiar la conducta. ¿A través de qué? De una conversación. ¿A través de qué? De una secuencia de imágenes, como por ejemplo el libro este que les enseñé, el folletito, a través de enseñar el uso de un objeto adecuado, porque si le voy a decir puedes utilizar un objeto que está en el baño, a lo mejor puedo utilizar el jabón, pero no puedo utilizar una navaja de afeitar. Entonces,
tengo que tener cuidado al momento de lo que digo, ¿no? Guiar la conducta, no tocamos nunca los genitales de mi hijo, de mi hija con mis manos o de manera directa. Es su mano la que tiene que tener contacto con su cuerpo. Debemos saber que las conductas reforzantes por sí mismas no necesitan muchos ensayos. No crean que lo van a tener que estar haciendo muchas veces. Es decir, estamos enseñando a qué, a sentir placer, a obtener placer y a cubrir una necesidad. Por lo tanto, eso se aprende bien rápido. No vamos a tener que hacerlo muchas veces, es importante supervisar si se está realizando de manera correcta para evitar lesiones, si a ustedes algo les está generando duda. Si tienen claro que todo está funcionando bien, adelante. Una vez adquirido como rutina, no tiene por qué haber problemas. Así como se han adquirido otros procesos de aprendizaje, pasa lo mismo acá. La masturbación en sí no es negativa, ¿sí? Y les decía ahorita cuando les hablaba qué factores influyen en la sexualidad. Y por ahí venía un apartadito donde hablaba de la religión. Ha habido casos en donde varios adolescentes entran en conflicto a la hora de masturbarse porque sienten que están cometiendo un pecado. A la hora que yo he trabajado con esos papás, me doy cuenta que hay demasiada rigidez en esas creencias o en esas prácticas religiosas. Hablando de nuevo de un chico con trastorno del espectro autista que tiende a ser literal, bueno, esos papás creen que le dicen una cosa, pero que él va a entender otra, y no ha sido así. Por lo tanto, yo ya no soy amigo del Señor, a mí Dios no me quiere, es que hago cosas indebidas, porque es muy funcional este chico. Y le digo, a ver, ¿por qué tú crees eso? Lo que pasa es que me masturbé. Y cuando me masturbé pensé en una mujer. ¿Ok? Ojo con ese tipo de detalles. La masturbación, les decía, no es negativa, ayuda al autoconocimiento corporal, alivia tensiones, elimina o regula la ansiedad. Para algunas personas esto es bien importante. ¿Por qué? Porque puede ser el único medio natural de dar respuesta correcta a su placer sexual. Y me refiero a las limitantes que hay en personas con discapacidad para establecer vínculos o relaciones de pareja. Cuando se trata de un adolescente con discapacidad, las preguntas e historias familiares suelen estar marcadas por temor y sobreprotección. Sí o sí, aparecen las dos, o aparece una o aparece la otra. Estos temores dejan a los adultos paralizados y a menudo desconectados de los cambios de sus hijas e hijos están viviendo. La infantilización de niñas, niños y adolescentes con discapacidad es solo una de las formas en que manifiesta la negación de su sexualidad y de su autonomía. Respetemos sus derechos. Entre los muchos retos que conlleva ser adulto, el desarrollo de la sexualidad es uno muy importante, y como padres debemos dar la oportunidad a nuestros hijos de alcanzarlos. Estamos aquí presentes en la vida de cada uno de ellos para potencializar sus procesos de desarrollo de una manera integral. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Elizabeth. Para la zona 12, perteneciente al sector 1 de educación especial, es un honor haber contado con usted y con esta ayuda interinstitucional con el Centro de Autismo de Sinaloa. Déjenme decirles, padres, que para poder haber llevado a cabo esta jornada de trabajo, intervinieron muchas personas. Detrás de esta organización estuvimos
el equipo de supervisión, las asesoras técnicas pedagógicas, la profesora Paulina, la maestra Liz, los directores, las secretarias, la trabajadora social que nos hizo favor de vincular el trabajo y el reconocimiento a la psicóloga Elizabeth, y todo esto que nosotros hicimos es por el bien y por la formación de los padres de familia de nuestros alumnos. Nuestros jóvenes son las personas más importantes para nosotros en nuestro trabajo. Y por eso, de esa manera y con esta ayuda interinstitucional, no nos resta más que darles a ustedes las gracias por haber hecho ese espacio en su agenda, haber pedido permiso en su trabajo y estar aquí con nosotros. Aprendimos y aprendimos mucho. Esta última temática, la manera tan profesional y tan didáctica y tan comprensiva que la hizo para todos los padres, nos deja una satisfacción. Y cuando nosotros nos sentimos satisfechos con nuestro trabajo, se ven las caras de ustedes, veo caras de madres, de padres complacidos, de compañeros profesionales, porque aquí también hay psicólogos, hay maestros de comunicación, directores, que aprenden día a día el cómo tratar a los alumnos que atendemos en secundaria y en CAM, y que están en esta etapa de la pubertad, de la adolescencia en el nivel de secundaria, ¿verdad? Entonces no me resta más que agradecerle a todos y a cada uno, no sin antes agradecer a todo este equipo que hizo posible el trabajo, a la licenciada, a los licenciados que estuvieron con nosotros en el primer momento, y pues qué mejor manera, ¿verdad?, de despedirnos con un fuerte abrazo si esta actividad y esta jornada nos gustó, y agradecer de esta manera su estancia aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecerles enormemente. La verdad es que va inflado mi corazón de ver esas miradas de interés, de que siento que lo que traje el día de hoy pudo haber aportado un granito de arena en esas dificultades o en esos desafíos a los que ustedes se enfrentan día a día. Así como yo, creo que habemos muchos otros profesionales dentro de las diferentes áreas que podemos hacer acompañamiento, que podemos estar para ustedes, para dar asesorías, para orientar, y que de alguna manera vayamos caminando juntos en este camino, que aunque no es un camino fácil, es un camino que forma parte de nuestra realidad, y lo abrazamos con mucho amor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. DIF Sinaloa.